El aullido del lobo no es solo un sonido que atraviesa la noche, es un lenguaje complejo, una herramienta vital para la supervivencia de la manada. No es un grito de soledad ni una simple muestra de su presencia, sino una forma de comunicación tan sofisticada que puede transmitir mensajes precisos a kilómetros de distancia. Cada aullido tiene una intención clara, ya sea para reunir a la manada, advertir sobre intrusos, coordinar una cacería o reclamar territorio. Es un sistema de señales sonoras que mantiene unida a la familia, permitiendo que operen como una unidad eficiente dentro del vasto y despiadado paisaje canadiense. Los lobos canadienses viven en un mundo donde el silencio puede significar muerte. Separarse del grupo en medio de la tundra puede ser una sentencia fatal, pues la manada es su única garantía de seguridad. Es por eso que los aullidos funcionan como una brújula sonora. Un lobo solitario que se ha extraviado puede llamar a los suyos con un aullido largo y sostenido, esperando escuchar la respuesta de su familia. Si los demás contestan, el lobo sabrá en qué dirección moverse para reunirse con su grupo. Sin esta capacidad, muchos lobos quedarían condenados a vagar sin rumbo, perdiéndose en la inmensidad helada. Pero la comunicación de los lobos no es solo para mantenerse unidos. También es una forma de advertir sobre peligros cercanos. Si un miembro de la manada detecta la presencia de un oso, un puma o incluso humanos, puede emitir un aullido particular para alertar a los demás. El tono y la frecuencia del sonido cambian según la urgencia de la amenaza. Este sistema de advertencia es clave en la supervivencia del grupo, pues les permite reaccionar rápidamente ante cualquier posible peligro. En una tierra donde la vida y la muerte pueden decidirse en cuestión de segundos, la velocidad de respuesta lo es todo. Los lobos también utilizan sus aullidos para coordinarse durante una cacería. No cazan al azar ni dependen de la suerte, sus ataques son meticulosamente planificados. Antes de rodear a su presa, los lobos pueden intercambiar aullidos para ajustar su posición, indicando cuándo deben avanzar y cómo dispersarse. Estos sonidos pueden ser casi imperceptibles para otros animales, pero dentro de la manada, cada lobo sabe exactamente qué significa cada matiz en la voz de sus compañeros. Es como un código secreto que solo ellos pueden entender, una táctica de guerra perfeccionada por la naturaleza a lo largo de miles de años. Los lobos alfa, los líderes de la manada, son quienes suelen iniciar los aullidos en momentos clave. Su voz es la más profunda y poderosa, y los demás lobos la siguen con precisión. La jerarquía dentro del grupo también se refleja en los aullidos. Los lobos subordinados pueden unirse con aullidos más cortos y agudos, mientras que los más jóvenes suelen ensayar sus propias voces, aprendiendo a modularlas para el futuro. Esta estructura vocal refuerza la disciplina dentro del grupo y establece el orden de mando sin necesidad de confrontaciones físicas. Cuando la manada se siente amenazada por la presencia de otra, los lobos utilizan el aullido como una demostración de fuerza. No es raro que dos manadas vecinas entren en un duelo de aullidos en lugar de enfrentarse físicamente. Cuanto más numerosos y sincronizados sean los aullidos de una manada, mayor será la impresión de poder que proyecten. En muchas ocasiones, este simple acto de intimidación es suficiente para que la manada rival decida retirarse sin necesidad de una pelea que podría poner en riesgo a ambos bandos. Cuando el hambre acecha y la presa escasea, los aullidos adquieren un tono diferente. En noches frías y sin alimento, los sonidos se vuelven más intensos, más prolongados, más desesperados. Es un llamado urgente a la acción. La manada sabe que no pueden esperar más, es momento de cazar. Estos aullidos pueden ser escuchados por otros depredadores en la zona, lo que a veces provoca competencia entre distintas especies. Un oso, al escuchar los aullidos de una manada hambrienta, puede entender que hay una caza en curso y seguir a los lobos, esperando robarle su presa cuando logren derribarla. El aullido del lobo no solo es un medio de comunicación con los suyos, sino también una forma de interactuar con el resto del ecosistema. Otros animales reaccionan a estos sonidos de diferentes maneras, algunos los interpretan como advertencias y huyen, mientras que otros pueden ser atraídos por la posibilidad de una oportunidad de alimento. Este equilibrio sonoro es parte fundamental del orden natural en los bosques y tundras de Canadá, donde cada especie aprende a interpretar los mensajes ocultos en la sinfonía de la noche. Los lobos también aúllan por razones más complejas, que podrían estar ligadas a la emoción y el apego social. Se ha observado que,
cuando un miembro de la manada muere o desaparece, los demás lobos pueden aullar durante varias noches seguidas, como si lo estuvieran llamando. Este tipo de comportamiento sugiere que los lobos no solo dependen de su manada para sobrevivir, sino que también desarrollan lazos emocionales profundos con sus compañeros. Sus aullidos pueden ser una forma de expresar pérdida, de recordar a los ausentes o simplemente de reafirmar su conexión con aquellos que aún están a su lado. Así que la próxima vez que escuches un aullido en la distancia, no lo veas solo como un sonido de la naturaleza. Piensa en la historia que hay detrás, en el mensaje que se esconde en cada nota. Tal vez sea un lobo buscando a su familia, una manada preparándose para cazar, o un líder afirmando su dominio sobre la vasta y helada oscuridad. Porque en la noche salvaje de Canadá, cada aullido es un susurro del alma de la naturaleza, un eco de vida que se niega a ser silenciado. El hambre es el motor que impulsa a la manada a recorrer vastos territorios cubiertos de nieve, enfrentando temperaturas gélidas y un paisaje implacable. Cada lobo sabe que la supervivencia depende de la caza, y su instinto les dicta que no pueden fallar. Avanzan en silencio, con sus patas acolchonadas evitando ruidos innecesarios, sus ojos escudriñando cada sombra entre los árboles. Su olfato, afinado por generaciones de depredadores, detecta el rastro de una posible presa. Las narices húmedas captan el aroma de un alce joven, quizás enfermo, quizás extraviado de su grupo. Es una oportunidad que no pueden dejar escapar. Los lobos no atacan sin pensar. La cacería no es un simple acto de violencia, sino una estrategia milimétricamente planeada. En lugar de lanzarse de inmediato, primero acechan, observan, estudian cada movimiento de su presa. Un alce adulto es un rival formidable, capaz de aplastar con sus pezuñas a cualquier lobo desprevenido. Pero un alce joven, separado de su grupo, es vulnerable. La clave está en desgastarlo antes de lanzarse al ataque. La manada se dispersa en la nieve, rodeándolo sin que él lo note. La danza letal ha comenzado. El alce pronto se da cuenta de que no está solo. Sus músculos se tensan, sus orejas giran nerviosas en busca de señales de peligro. De repente, un lobo aparece entre los árboles, seguido de otro más a la izquierda. No atacan, solo se muestran. Es un juego psicológico, una prueba de resistencia. La presa se asusta y empieza a correr, abriéndose paso entre la nieve profunda. Pero eso es exactamente lo que los lobos querían. Cada paso que da el alce es un poco de energía perdida. La persecución no es una carrera apresurada, sino una prueba de resistencia. Los lobos, con su capacidad de recorrer grandes distancias sin agotarse, se turnan para acosar a su presa. Un grupo corre cerca del alce, empujándolo en una dirección específica. Cuando se cansan, otros toman su lugar. Es un ciclo implacable en el que la presa es la única que pierde fuerzas. Con el tiempo, el alce empieza a respirar con dificultad, sus patas comienzan a fallar. Cada minuto que pasa es una sentencia de muerte. Cuando finalmente la presa empieza a tambalearse, la manada sabe que es el momento de la estocada final. Los lobos coordinan su ataque con precisión quirúrgica. Uno de ellos muerde la pata trasera del alce, obligándolo a frenar. Otro salta y se aferra a su costado, mientras los demás rodean el cuerpo, buscando puntos débiles. No hay piedad en sus ojos, solo la necesidad de sobrevivir. El alce, a pesar de su desesperación, ya no puede luchar. Su resistencia se desvanece con cada mordida, con cada segundo que pasa. La nieve se mancha de rojo, el vapor de la respiración de los lobos se mezcla con la noche helada. En cuestión de minutos, todo ha terminado. El bosque, que momentos antes estaba lleno de aullidos, vuelve a quedar en silencio. Solo queda el sonido de la nieve crujiendo bajo las patas de los lobos mientras comienzan a alimentarse. No hay desperdicio en la caza. Los lobos aprovechan cada parte del animal, desde la carne hasta los huesos. Los más jóvenes observan y aprenden, esperando su turno para comer. Los más viejos, con la experiencia de muchas cacerías en su haber, se aseguran de que todos reciban su parte. Este banquete es el fruto de su esfuerzo, y aunque ahora puedan saciar su hambre, saben que la lucha por la supervivencia nunca termina. Pronto, el hambre volverá, y con ella, otra cacería. El ecosistema depende de estos momentos de depredación. Aunque la escena pueda parecer brutal, la caza de los lobos mantiene el equilibrio de la naturaleza.
Seleccionan a los más débiles, asegurando que solo los más fuertes sobrevivan y continúen la especie. A su vez, otras criaturas se benefician de los restos que dejan atrás. Cuervos, zorros e incluso osos encuentran en la caza de los lobos una fuente de alimento. Nada se desperdicia en la naturaleza. Cuando los lobos terminan su festín, el líder alfa se levanta y mira a su alrededor. La cacería fue exitosa, pero no hay tiempo para relajarse. Saben que no pueden permanecer en un solo lugar por mucho tiempo, pues el olor de la sangre atraerá a otros depredadores. Con sus vientres llenos y su energía restaurada, se agrupan una vez más y se preparan para seguir avanzando por la nieve. La manada se mueve como una sola entidad, lista para enfrentar el próximo desafío. En la noche, cuando todo vuelve a la calma, un lobo levanta la cabeza y aúlla. Es un llamado a los suyos, un eco de victoria en la inmensidad de la tundra. Poco a poco, los demás se unen en una sinfonía que resuena entre los árboles y las montañas. Es el canto de los sobrevivientes, una melodía ancestral que recuerda al mundo que los lobos siguen reinando en la noche salvaje. El invierno canadiense no es un enemigo fácil. Las noches se extienden durante meses, y el aire gélido corta la piel como cuchillas afiladas. Las temperaturas pueden llegar hasta los menos 40 grados centígrados, lo que pone a prueba la resistencia de los lobos más que cualquier otro desafío. En esas condiciones extremas, la caza se convierte en una necesidad vital, pero también en un riesgo mortal. Las presas no siempre caen, y cuando eso ocurre, la supervivencia de la manada se complica. Las cacerías fallidas son más comunes de lo que se podría pensar. Aunque los lobos son expertos cazadores, el frío intenso y la escasez de alimentos juegan en su contra. A veces, la presa escapa, se escurre entre los árboles o se adentra en un terreno inalcanzable para los lobos. La manada regresa al campamento, derrotada, con las patas agotadas por la nieve profunda. Pero el hambre no perdona, y mientras algunos lobos se arrastran cansados, otros comienzan a dar señales de debilidad. El frío se vuelve mortal cuando no hay comida. En la naturaleza, la debilidad no tiene cabida por mucho tiempo. Si la manada no consigue alimento, los efectos del frío se sienten rápidamente en cada uno de sus miembros. El cuerpo comienza a perder calor, y los lobos más viejos, los enfermos o los jóvenes recién nacidos empiezan a sufrir las consecuencias de la falta de nutrición. Las fuerzas se agotan, los músculos se debilitan, y pronto, los más débiles ya no pueden mantener el paso. El frío no perdona, y el hambre tampoco. La jerarquía de la manada se convierte en un asunto crucial para la supervivencia en estas circunstancias. Los lobos más fuertes se encargan de proteger a los más débiles, guiándolos y asegurándose de que sigan el ritmo. Esta ayuda tiene un límite. La manada sabe que si uno de sus miembros no puede seguir, la supervivencia del grupo entero se ve amenazada. La ley de la naturaleza es cruel. El grupo debe seguir adelante, y cualquier miembro que quede atrás podría convertirse en una carga fatal. Los lobos más viejos y experimentados conocen esta regla no escrita. Han vivido suficientes inviernos como para entender que la supervivencia en grupo es lo más importante. El lamento en los ojos de un lobo que se ve incapaz de continuar es una de las visiones más dolorosas en el reino animal. Los más jóvenes, ansiosos por seguir, sienten el peso de la decisión. Es un momento tenso, cargado de emociones, donde los instintos primitivos de supervivencia entran en juego. La manada avanza, dejando atrás a uno de los suyos. A medida que el invierno se alarga y la caza se vuelve más difícil, el aire se llena de tensiones. El frío es un enemigo constante que se instala en los huesos de los lobos, y el hambre se convierte en un dolor que les quema por dentro. Los más fuertes siguen adelante, su instinto de supervivencia más fuerte que cualquier lazo de afecto. Pero el sacrificio de un miembro de la manada nunca es fácil de asumir. El dolor de la pérdida se queda con ellos, pero el impulso de seguir adelante es más fuerte. La deserción, aunque inevitable, no es una decisión tomada sin angustia. Los lobos que quedan atrás, incapaces de seguir el ritmo, enfrentan la soledad en medio de un paisaje brutalmente frío. El desamparo les rodea, y las probabilidades de sobrevivir en esas condiciones son mínimas. El hambre y el frío son sus enemigos, y la manada ya no está allí para protegerlos. Sin embargo, este es el ciclo natural de la vida salvaje, donde cada miembro juega su rol y se ajusta al implacable ritmo de la supervivencia.
pero no siempre es una muerte instantánea para los que quedan atrás. Los lobos pueden, por instinto, encontrar refugio temporal en cuevas o zonas más protegidas. Si no hay comida suficiente, si no hay un resquicio de calor, la muerte llega lenta y dolorosamente. Los lobos sobrevivientes, ya consumidos por el hambre, pueden oír sus aullidos lejanos en la distancia, pero el lazo que una vez los unió a la manada ya no es suficiente para traerlos de vuelta. El frío y el hambre se llevan a los más débiles, de una forma silenciosa y despiadada. El sacrificio de un miembro de la manada, aunque doloroso, es una parte esencial del ciclo de vida de los lobos. Mientras los fuertes siguen adelante, manteniendo la esperanza de encontrar caza, aquellos que caen en el camino se convierten en parte del ecosistema que los rodea. Los restos que dejan atrás alimentan a otras criaturas, manteniendo el equilibrio natural. La vida continúa, pero siempre con el recuerdo de aquellos que se quedaron atrás, perdidos en el frío implacable. A pesar de la crueldad del invierno y las constantes luchas por la supervivencia, los lobos siguen adelante, reforzando su vínculo con la manada. Cada vez que logran superar el invierno, fortalecen su unidad. El frío, el hambre y la muerte son partes inevitables de la vida, pero siempre hay una lección que aprender. La supervivencia depende de la fuerza colectiva, de la unidad de la manada y de la voluntad de seguir adelante. No importa cuán cruel sea la naturaleza. El frío puede ser mortal, pero la voluntad de vivir de los lobos es aún más fuerte. Los lobos canadienses son verdaderos sobrevivientes, adaptados perfectamente al implacable entorno de su hábitat. Pueden recorrer más de 50 kilómetros en una sola noche en busca de alimento, lo que demuestra su resistencia y habilidad para desplazarse a largas distancias. Su mandíbula, extremadamente poderosa, es capaz de generar una presión de mordida mucho mayor que la de los perros domésticos, lo que les permite romper huesos y atrapar presas grandes como alces o ciervos. Su pelaje cambia con las estaciones, en invierno se vuelve más grisáceo, lo que les ayuda a camuflarse en la nieve, y en verano toma tonalidades marrones para fusionarse con el entorno forestal. Más allá de sus características físicas, los lobos canadienses son animales increíblemente leales a su manada. Si un lobo es expulsado, experimenta un profundo estrés y puede pasar meses antes de integrarse a otro grupo, si logra hacerlo. Su inteligencia, comparable a la de algunos primates, les permite planificar ataques, recordar rutas y aprender de sus errores, lo que los convierte en cazadores excepcionales y altamente organizados dentro de su manada. Durante siglos, el ser humano ha temido y cazado lobos. Se les ha retratado como villanos en cuentos y mitos, pero la realidad es muy diferente. Los lobos son depredadores esenciales en su ecosistema. Controlan las poblaciones de herbívoros y evitan la sobreexplotación de los recursos naturales. En lugares donde los lobos han desaparecido, los ecosistemas han colapsado. Hoy en día, los lobos canadienses están protegidos en muchas áreas, pero todavía enfrentan amenazas como la caza furtiva y la destrucción de su hábitat. A pesar de todo, siguen resistiendo. Son sobrevivientes natos. Los lobos canadienses han conquistado uno de los entornos más hostiles del planeta con inteligencia, fuerza y una lealtad inquebrantable a su manada. Su aullido sigue resonando en los bosques helados, recordándonos que la naturaleza sigue su curso, implacable y hermosa. En las frías y traicioneras montañas de Siberia, los cazadores hablaban de un oso inmenso, con cicatrices en su piel y una mirada que parecía atravesar el alma. Este oso había sido avistado muchas veces, pero nunca podía ser atrapado. Se decía que resistía heridas mortales y siempre regresaba, más fuerte que nunca. Los lugareños lo llamaban Cariton, un nombre que evocaba respeto y temor. Los más viejos del pueblo aseguraban que era un espíritu de la naturaleza, una bestia imposible de doblegar. Quienes intentaban rastrearlo encontraban huellas enormes en la nieve, algunas con manchas de sangre, pero el oso nunca caía. En Alaska, un oso con una descomunal fuerza y resistencia sobrevivió a un enfrentamiento con lobos y hasta con un disparo en la cabeza. No solo escapó, sino que semanas después fue visto cazando nuevamente, como si nada hubiera ocurrido. Los cazadores que lo conocían lo llamaban Old Scar, por las profundas marcas que cruzaban su hocico y su lomo. Un trampero juró haberle disparado a quemarropa y verlo desplomarse, pero cuando se acercó, el animal gruñó, se levantó y se perdió en el bosque como si la muerte no tuviera poder sobre él.
La noticia de su increíble recuperación corrió como pólvora entre los exploradores de la región. ¿Qué hace a estos osos tan indestructibles? La respuesta no es simple. Su biología es un prodigio de la evolución, un sistema inmune resistente, una musculatura densa y un instinto de supervivencia sin igual. Un oso puede recibir heridas graves y sobrevivir gracias a su capacidad de cicatrización rápida y su grueso pelaje, que lo protege del frío y de los ataques de otros depredadores. Poseen una resistencia extrema al dolor, lo que les permite seguir peleando o huyendo incluso cuando están gravemente heridos. Esta habilidad, junto con su agresividad y astucia, los convierte en verdaderos titanes del reino animal. Las historias de osos invencibles no son solo relatos de cazadores o mitos de la naturaleza. Hay registros documentados de osos pardos y osos polares que han sobrevivido a situaciones que matarían a cualquier otro animal. Un ejemplo asombroso ocurrió en 2011, cuando un oso grizzly en Canadá fue atropellado por un camión en una carretera nevada. Los testigos vieron cómo el animal rodó varios metros por el impacto, y, cuando todos pensaban que había muerto, se puso de pie y desapareció en el bosque. Días después, un explorador lo avistó con heridas en las patas y una gran cicatriz en el lomo, pero seguía cazando con normalidad. Otro caso sorprendente sucedió en Rusia, donde un oso fue encontrado con una flecha incrustada en el torso. Se cree que la herida fue causada por un cazador meses antes, pero el animal seguía en movimiento, alimentándose y defendiendo su territorio como si la flecha no estuviera allí. Su cuerpo había encapsulado la herida, evitando infecciones fatales. Esta resistencia natural es una de las razones por las que los osos han sobrevivido en algunos de los entornos más hostiles del planeta durante milenios. Sin embargo, la supervivencia de estos osos no se basa solo en su fortaleza física. También poseen una inteligencia impresionante. Son capaces de recordar rutas de caza, reconocer trampas y evitar peligros con una astucia casi humana. En 2017, en el Parque Nacional de Yellowstone, un oso pardo demostró una increíble capacidad de aprendizaje cuando logró abrir un contenedor de alimentos diseñado específicamente para resistir la fuerza de los osos. Los investigadores descubrieron que había observado a los turistas manipulando el cierre antes de intentarlo por sí mismo. Las batallas de estos osos con otros depredadores también son legendarias. En la taiga rusa, un oso pardo fue visto enfrentándose a una manada de lobos hambrientos. Aunque los lobos lo atacaron en grupo, el oso logró abatir a varios de ellos y ahuyentar al resto. Sus heridas eran profundas, pero su resistencia le permitió recuperarse y seguir dominando su territorio. Este tipo de encuentros demuestran que no solo son supervivientes individuales, sino también luchadores implacables cuando se trata de defender su vida, a pesar de su impresionante capacidad para resistir la muerte. Los osos no son invulnerables. Las amenazas humanas, como la caza furtiva y la destrucción de su hábitat, están reduciendo su número a un ritmo alarmante. Irónicamente, estos animales que han sobrevivido a las condiciones más extremas y a los enfrentamientos más brutales, están sucumbiendo a la actividad humana. Si no se toman medidas para protegerlos, es posible que en el futuro las historias de osos invencibles sean solo leyendas de un tiempo pasado. El oso que sobrevivía a todo es un símbolo de la resistencia de la naturaleza. Ya sea en las montañas de Siberia o en los bosques de América del Norte, estos gigantes han demostrado que su espíritu es inquebrantable. Cada cicatriz en su cuerpo cuenta una historia de lucha, de instinto y de supervivencia. Mientras continúen vagando por la tierra, sus hazañas seguirán inspirando respeto y admiración, y así, entre los susurros del viento en la tundra y los ecos de los bosques profundos, la leyenda del oso invencible sigue creciendo. Quizás, en algún lugar remoto, un explorador tropezará con las huellas de uno de estos titanes, aún en pie, desafiando el destino una vez más. Los osos pardos no solo son fuertes, también son una de las criaturas más resistentes del planeta. Su piel es gruesa y dura, capaz de soportar golpes, cortes e incluso mordidas de otros depredadores. Esta piel actúa como una armadura natural, protegiéndolos tanto de las inclemencias del clima como de los ataques de otros animales. Bajo la piel, una gruesa capa de grasa les permite sobrevivir en temperaturas extremas y les proporciona una fuente de energía vital durante la hibernación. Este tejido adiposo puede llegar a representar hasta un tercio de su peso corporal en otoño, asegurando que puedan pasar meses sin comer mientras las condiciones son hostiles. Pero lo más impresionante es su capacidad de regeneración.
Se ha demostrado que los osos pueden recuperarse de heridas graves sin infecciones, gracias a su sistema inmunológico sobrehumano. A diferencia de otros mamíferos, los osos pueden sufrir cortes profundos, fracturas o incluso perforaciones en la piel y sanar sin necesidad de tratamiento externo. Su organismo ha evolucionado para resistir bacterias y parásitos que serían letales para otras especies. Los científicos han descubierto que durante la hibernación, cuando su metabolismo se ralentiza, su cuerpo aún sigue reparándose activamente, permitiéndoles despertar en primavera con sus heridas casi completamente cerradas. Y no olvidemos su fuerza. Un solo golpe de su garra puede partir el cráneo de un alce o voltear un tronco de cientos de kilos. Sus extremidades delanteras están diseñadas para la potencia bruta, con músculos gruesos y tendones reforzados que les permiten cavar madrigueras, escalar montañas y desgarrar presas con una facilidad impresionante. Se ha registrado que un oso pardo puede cargar más de 400 kilogramos con sus patas delanteras y arrastrar cadáveres de animales mucho más grandes que ellos mismos. Este poder físico los coloca en la cima de la cadena alimenticia, sin verdaderos depredadores naturales aparte del ser humano. Su estructura ósea es otro testimonio de su increíble adaptación evolutiva. Sus huesos son extremadamente densos, lo que los protege de fracturas y les permite resistir impactos que serían devastadores para otros mamíferos. Esto es crucial para su estilo de vida, ya que los osos suelen enfrentarse a caídas, peleas violentas entre machos y ataques de otros depredadores. Durante la hibernación, su esqueleto no solo se mantiene intacto, sino que incluso se regenera y fortalece, un proceso que los científicos estudian con gran interés, pues podría proporcionar pistas para el tratamiento de la osteoporosis en humanos. Otro aspecto impresionante de su anatomía es su sistema cardiovascular. A pesar de su tamaño colosal, los osos pueden moverse con una agilidad sorprendente, alcanzando velocidades de hasta 56 km por hora en distancias cortas. Su corazón es lo suficientemente poderoso como para bombear sangre eficientemente a través de su enorme cuerpo, incluso cuando están en modo de hibernación, donde su ritmo cardíaco baja drásticamente para conservar energía. Este sistema les permite alternar entre periodos de actividad extrema y largos descansos sin sufrir consecuencias negativas para su salud. Su mandíbula es otra obra maestra de la evolución. Con una mordida que puede superar los 800 kilogramos de presión, los osos pueden triturar huesos con facilidad, algo esencial para su dieta omnívora. Esto les da la capacidad de consumir desde carne hasta cortezas de árboles, permitiéndoles sobrevivir en entornos donde el alimento puede ser escaso. Sus dientes están diseñados tanto para desgarrar carne como para masticar frutas y raíces, haciéndolos extremadamente versátiles a la hora de adaptarse a diferentes ecosistemas. Pero su arsenal físico no estaría completo sin sus garras, herramientas multifuncionales que los convierten en depredadores formidables. Estas garras pueden medir hasta 10 centímetros de largo y son lo suficientemente afiladas para abrir la piel de una presa con un solo golpe. Sin embargo, no solo las usan para cazar, también las emplean para excavar en busca de alimento, defenderse de amenazas y marcar territorio en los árboles. En algunos casos, se ha observado a osos utilizando sus garras para manipular objetos con sorprendente destreza, lo que demuestra una inteligencia avanzada en combinación con su poder físico. Además de su fuerza y resistencia, su capacidad sensorial es impresionante. Aunque la vista de los osos no es su sentido más desarrollado, su olfato compensa con creces esta debilidad. Se estima que un oso puede detectar el olor de un cadáver a más de 30 kilómetros de distancia, una habilidad que los ayuda a encontrar alimento en vastos territorios. También pueden identificar cambios en el ambiente, detectar la presencia de otros osos e incluso anticipar tormentas a través de su agudo sentido del olfato, por si fuera poco. Su metabolismo ha evolucionado para maximizar la eficiencia energética. Durante la hibernación, pueden pasar hasta 6 meses sin comer, beber ni defecar, sobreviviendo únicamente con la grasa acumulada en su cuerpo. Mientras tanto, su organismo recicla los desechos metabólicos para evitar la pérdida de músculo. Un proceso que los investigadores están estudiando en busca de aplicaciones médicas para la conservación de tejidos en humanos. Este fenómeno les permite emerger en primavera prácticamente intactos, listos para retomar su dominio sobre su territorio. La anatomía del oso pardo es una maravilla de la naturaleza, diseñada meticulosamente para la supervivencia.
Desde su piel gruesa hasta su fuerza descomunal, cada parte de su cuerpo ha evolucionado para garantizar que puedan resistir los desafíos de su entorno. Es por eso que, a lo largo de la historia, estos titanes han dominado los bosques y montañas, demostrando que son una de las especies más impresionantes y resistentes que jamás hayan existido. Desde tiempos inmemoriales, entre los pueblos indígenas de América del Norte y los clanes nómadas de Siberia, se ha hablado de una criatura colosal, un oso que desafía las leyes de la naturaleza. No es un oso cualquiera, sino uno que, según la tradición, no puede morir. Cada vez que es herido, su piel se vuelve más gruesa, sus músculos más firmes y sus garras más afiladas. Para algunos, es un espíritu protector de los bosques, para otros, un demonio invulnerable que castiga a quienes osan desafiarlo. Su presencia se ha convertido en mito, pero hay quienes juran haberlo visto con sus propios ojos, en 1953. Un explorador estadounidense llamado Richard Harrington afirmó haber tenido un encuentro con un oso de dimensiones colosales en las montañas rocosas. Según su relato, el animal tenía balas incrustadas en su piel, como si las cicatrices del pasado hubieran quedado atrapadas en su cuerpo sin causar el menor efecto. Harrington disparó con su rifle en un intento de asustarlo, pero el oso ni siquiera reaccionó. Con una mirada fría y penetrante, la bestia simplemente se alejó, dejando tras de sí una huella tan grande que parecía imposible que perteneciera a un animal de este mundo. Historias similares han surgido en los fríos bosques de Rusia. Cazadores siberianos cuentan sobre un legendario oso que, en una ocasión, se enfrentó a un tigre siberiano en un duelo a muerte. La batalla duró horas, y aunque el felino atacó con toda su furia, el oso resistió cada zarpazo, cada mordida, hasta que finalmente derribó al gran tigre con un golpe demoledor. Cuando los cazadores encontraron el cadáver del tigre días después, su cuerpo estaba destrozado, pero no había señales del oso. Algunos creen que simplemente se marchó, indemne. Una vez más, a lo largo de los años, más testigos han reportado encuentros con un oso fuera de lo común. En Alaska, se habla de un oso negro que sobrevivió a un disparo en la cabeza y fue visto semanas después, cazando con normalidad. En los archivos de los guardabosques de Canadá, hay registros de un oso que fue atropellado por un tren y, en lugar de quedar herido, se levantó y desapareció en la espesura del bosque. ¿Es posible que estas historias se refieran al mismo animal? ¿O acaso existen varios osos con una resistencia sobrehumana en distintas partes del mundo? Los científicos han tratado de explicar estos relatos a través de la biología. Los osos, después de todo, son criaturas increíblemente resistentes. Su piel gruesa, su capacidad de regeneración y su sistema inmunológico altamente desarrollado les permiten recuperarse de heridas graves con una rapidez asombrosa. Esto no explica la existencia de un único oso que desafía la muerte una y otra vez. Algunos investigadores han sugerido que podría tratarse de una mutación genética que le otorga una capacidad de cicatrización excepcional. Otros creen que la leyenda se ha exagerado con el tiempo, convirtiendo a un oso particularmente longevo en un ser inmortal. Pero hay quienes piensan que la respuesta va más allá de la ciencia. Entre los chamanes de Siberia y los ancianos de algunas tribus nativas americanas, se dice que este oso no es solo un animal, sino un espíritu ancestral que encarna la fuerza de la naturaleza misma. Según estas creencias, el oso inmortal aparece en tiempos de crisis para restaurar el equilibrio en el mundo. Su invulnerabilidad sería un reflejo de su conexión con el universo, una manifestación de que algunos seres trascienden las reglas de la vida y la muerte. Curiosamente, hay registros históricos que podrían dar algo de credibilidad a esta idea. En el siglo XIX, un cazador ruso llamado Iván Petrov escribió en su diario sobre un oso imposible de matar. Lo persiguió durante semanas, disparándole en múltiples ocasiones, pero siempre lo veía regresar, con cicatrices nuevas pero aún en pie. Petrov finalmente abandonó la cacería, convencido de que estaba persiguiendo a un animal que simplemente no podía morir. Décadas después, otro cazador en la misma región describió a un oso con heridas idénticas a las del relato de Petrov. Era el mismo oso, la idea de un animal que ha sobrevivido a innumerables intentos de cacería y sigue vagando por los bosques del mundo es inquietante y fascinante a la vez. Nos recuerda lo poco que realmente conocemos sobre la naturaleza y sus secretos. ¿Es posible que algunas criaturas hayan desarrollado mecanismos de supervivencia que aún no entendemos? Si la leyenda del oso inmortal es real,
que más podría estar oculto en las profundidades de los bosques más remotos del planeta, ya sea un mito exagerado por el tiempo o una realidad que desafía la ciencia. La historia del oso inmortal sigue viva. Continúa transmitiéndose de generación en generación, alimentando la imaginación de cazadores, exploradores y aventureros. Tal vez, en algún lugar de las montañas, este coloso aún camina entre los árboles, observándonos en silencio, esperando el momento adecuado para volver a demostrar que, pase lo que pase, nunca caerá. Uno de los casos más fascinantes de resistencia en osos ocurrió en 1953 en el Parque Nacional Yellowstone, cuando un enorme oso grizzly recibió múltiples disparos de un cazador que intentaba defender su campamento. Según los informes, el cazador disparó al menos 5 veces, impactando en el pecho y el cuello del animal. Sin embargo, el oso no solo sobrevivió, sino que continuó atacando con una furia imparable. Finalmente, el cazador logró escapar con vida, pero cuando los guardabosques rastrearon al animal días después, lo encontraron con las heridas cicatrizando y aún patrullando su territorio como si nada hubiera ocurrido. Este evento dejó perplejos a los expertos en vida silvestre, quienes no podían explicar cómo el oso había logrado soportar semejante castigo sin sucumbir. Otro caso que parece desafiar la lógica sucedió en Alaska, donde un oso pardo fue atropellado por un camión de carga en plena carretera. El impacto fue tan fuerte que el vehículo sufrió daños considerables y los testigos asumieron que el oso había muerto en el acto. Sin embargo, cuando se acercaron para verificar, la bestia se puso de pie lentamente, sacudió la cabeza y, con una calma aterradora, se internó nuevamente en el bosque. Semanas después, se avistó a un oso con las mismas características cazando salmones en un río cercano, sin signos evidentes de haber sufrido heridas graves. Estos casos continúan desconcertando a científicos y cazadores, quienes se preguntan si los osos poseen una capacidad de recuperación fuera de lo común o si hay algo más, casi sobrenatural, en su resistencia. Los osos pardos no solo representan la fuerza bruta, sino también una increíble capacidad de adaptación y resistencia. Desde los bosques de América del Norte hasta las montañas de Siberia, han desafiado las adversidades de la naturaleza y la mano del hombre, demostrando que su instinto de supervivencia es inquebrantable. Sus cuerpos están diseñados para resistir golpes, heridas e incluso enfrentamientos con los depredadores más temidos. A lo largo de la historia, los relatos de osos que han sobrevivido a ataques imposibles solo refuerzan la idea de que son verdaderas fuerzas de la naturaleza, con una biología que los coloca en la cima de la cadena alimenticia. Aunque la ciencia aún estudia los límites de su resistencia, las leyendas sobre osos inmortales siguen capturando la imaginación de muchos. Tal vez no vivan eternamente, pero su legado y sus hazañas los han convertido en símbolos de poder y tenacidad. La próxima vez que escuches una historia sobre un oso que desafió la muerte, recuerda que, en lo profundo de los bosques, aún pueden existir gigantes con cicatrices, caminando en silencio, demostrando que algunas criaturas nunca se rinden.